Bienvenidos estudiantes a una clase más de orientación y proyecto de vida. En esta ocasión vamos a estudiar una lección que se titula Bondad genuina. En la historia del buen samaritano del cual vamos a estudiar el día de hoy, el Señor Jesús ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Mientras Cristo estaba enseñando a la gente, he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciéndole: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Con expectante atención, la muchedumbre congregada esperó la respuesta. Los sacerdotes y rabinos habían pensado enredar al Señor Jesús y utilizaron, sí, al doctor de la ley. Pero Jesús le contestó al doctor de la ley y le dijo: ¿cómo está escrito en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, vamos a ver lo que este doctor le contestó. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bueno, has respondido bien, y le recomendó: haz esto y vivirás. El destino del hombre será determinado por su obediencia a toda la ley, el amor supremo a Dios y el amor imparcial al hombre. Son los principios que debemos practicar cada uno de nosotros. Un hombre, dijo Jesús, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo, se pasó de largo. Asimismo pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, se pasó también de largo. Esta no era una escena imaginaria, sino un suceso recientemente conocido, exactamente como fue presentado. El sacerdote y el levita, que habían pasado de un lado, estaban en la multitud que escuchaban las palabras de Cristo. Al ir de Jerusalén a Jericó, el viajero tenía que pasar por una región del desierto de Judea. El camino atravesaba una hondonada despoblada y peñascosa, que estaba infestada de ladrones y que era a menudo teatro de violencias. Era allí donde el viajero fue atacado, despojado de todo lo que tenía, todo lo que él poseía de valor, sí, fue herido, magullado y dejado medio muerto junto al camino. Mientras yacía en esta condición, vino el sacerdote por ese camino, pero dirigió tan solo una mirada al herido y se fue. Luego apareció el levita, curioso por saber lo que había acontecido. Se detuvo y miró al doliente. Estaba convencido de lo que debía hacer. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Lógico, ayudarle. Pero como no era un deber agradable, pues él pensó y dijo: bueno, otro rato lo haré, pero por hoy no. Así que se fue de largo por el camino. Entonces vemos que de esta manera estos dos hombres sí no hicieron lo que tenían que hacer, cumplir con su deber de amar al prójimo, porque eso es lo que ellos enseñaban, la ley de Dios. Y como ya hemos visto que la ley de Dios consistía en estos dos principios,
en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Después pasó por el camino un samaritano. Dice que vino donde estaba el doliente, donde estaba este hombre herido, y al verlo se compadeció de él. No preguntó si el extraño era un judío o un gentil, o quién era. Bien, él sabía, como él era samaritano, qué es lo que debía hacer. Pero si él hubiera sido, sí, en este caso el samaritano hubiera sido el asaltado, el herido y necesitaba ayuda, de seguro que si pasaba por ahí un judío no le hubiera ayudado, ya que sabemos que los judíos no querían a los samaritanos, los odiaban, los consideraban como impuros, inmundos. Pero este samaritano tenía conocimiento de Dios y él dijo, voy a hacer lo que es bueno para mi prójimo. Así es que, sin saber quién era la persona herida, ni de qué nación era, sin vacilar, él cogió, se bajó del caballito, se dirigió a él para ayudarle. Él no consideró que él mismo se exponía a la violencia al detenerse en ese lugar. Le bastaba el hecho de que había delante de él un ser humano víctima de la necesidad y el sufrimiento. Se quitó sus propias vestiduras para cubrirlo, usó para curar y refrescar al hombre herido la provisión de aceite y vino que llevaba para el viaje. Lo alzó sobre su propia bestia y lo condujo lentamente a paso uniforme, de modo que el extraño no fuera sacudido y sus dolores no aumentaran. Lo llevó a un mesón y lo cuidó durante la noche, vigilándole con ternura. Por la mañana, cuando el enfermo había mejorado, el samaritano se propuso seguir su camino, pero antes de hacerlo, lo encomendó al huésped, pagó los gastos y dejó un depósito en su favor. Y no contento aún con esto, hizo provisión para cualquier necesidad adicional, diciendo al mesonero, cuídamelo, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te pagaré. Cristo demostró con esta historia que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o a la misma fe que nosotros. No tiene que ver con distinción de raza, color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás, y abandonado para que pereciese. La pregunta del doctor de la ley a Jesús había sido, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y Jesús, reconociendo el amor a Dios y al hombre como la esencia de la justicia, le había dicho, haz esto y vivirás. El samaritano había obedecido los dictados de un corazón bondadoso y amante, y con esto había dado pruebas de ser observador de la ley. Cristo le ordenó al doctor de la ley, ve y haz tú lo mismo. La lección no se necesita menos hoy en el mundo que cuando salió de los labios de Jesús. El egoísmo y la fría formalidad casi han extinguido el fuego del amor.
A menos que practiquemos el sacrificio personal para bien de otros en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia y en donde quiera que podamos, cualquiera que sea nuestra profesión, no somos considerados como hijos de Dios. Entonces vemos de que realmente nuestro prójimo es aquel que necesita de nosotros, sea quien sea. Debemos apiadarnos del prójimo y ayudarle. Son muchos de los que yerran y sienten su vergüenza y desatino. Muchas personas, sí, están sumidas en sus errores, en sus equivocaciones, están con depresión, desesperados, sin saber qué hacer. Entonces no debemos descuidar a estas personas. No pasaremos de un lado manteniéndonos tan lejos como nos sea posible de aquellos que más necesitan nuestra ayuda. Cuando veamos un ser humano en angustia, nunca diremos esto no me incumbe. Puede ser que sean nuestros hijos o nuestro cónyuge o nuestros padres, nuestra familia, vecinos, amigos, sí, personas cercanas que están al lado de nosotros y los vemos tristes. Entonces es la oportunidad de acercarnos y ayudarlos con palabras de ánimo, con palabras de fe. Esto va a ser como un bálsamo sanador para estas personas. Muchos son los que han desmayado y están desanimados en la gran lucha de la vida. Cuando una palabra bondadosa estimula, si una palabra bondadosa los hubiera fortalecido para tener más ánimo, fortaleza, entonces nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor al prójimo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su prójimo, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amados, si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Bien, de esta manera hemos meditado en esta lección titulada Bondad Genuina. Que el Señor nos ayude a ponerlo en práctica, especialmente con nuestros seres queridos y con todos los que están a nuestro alrededor y necesitan de nuestra ayuda. No se olviden, por favor, alumnos, hacer a tiempo sus tareas. Bendiciones.